El Todopoderoso les bendiga. Somos GC Internacional y hoy estamos con una nueva enseñanza de lo que el Todopoderoso nos ha entregado. Pero vamos a orar diciéndole al Padre, gracias porque nos permites estar en este lugar. Señor, gracias te damos por tu bondad y misericordia, por tu amor y cuidado. Gracias te damos por este tiempo, por las personas, Señor, que escucharán y verán, Señor, esta enseñanza. Padre, somos tus instrumentos. Guíanos, queremos hacer tu voluntad, honra y gloria te pertenecen. Gracias, Señor, porque nos amas y nos bendices, porque podemos, Señor, reconocerte, Dios de la gloria, a reconocer tu obra, tu consejo, Padre. Gracias te damos por todo lo que tú eres y significas para tu gloria y honra. Amén. Hoy quiero que trabajemos un tema muy importante, muy pertinente, muy actual, y para eso vamos a hacer una pequeña introducción del libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y dice así uno de los textos del libro de Gálatas: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, en cuanto a algo del trasfondo de Gálatas, tenemos que decir que recuerden ustedes que hay cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo, hay otras cartas que están en duda en cuanto a que Pablo sea el autor de ellas, y hay otras cartas que definitivamente se ha dicho no son de Pablo. Gálatas es una de esas cartas que no tiene dudas respecto a la paternidad paulina. Por ejemplo, Marción colocó a Gálatas en la primera de la lista de las cartas que el apóstol Pablo había escrito, según él. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el trasfondo allí de la carta? Resulta que las personas que se habían convertido al evangelio allí en Galacia, por la predicación de Pablo, se encontraban en un peligro bastante grande porque se estaban perdiendo del evangelio de la gracia que Pablo les había enseñado. ¿Y por qué se estaban perdiendo? Porque estaban ingresando unas doctrinas que Pablo dice, eso es equivocado, eso no es correcto, porque había gente que los estaba perturbando. En el 1.7 dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y también esos personajes los estaban molestando. En el 5.12 dice, ojalá se mutilasen los que los perturban. ¿Qué estaba pasando aquí en Galacia? Resulta que Pablo había ido y predicado el evangelio, un evangelio sencillo: crean en el Señor Jesucristo, Él es el Dios encarnado, la salvación para el ser humano está en la muerte, ese sacrificio vicario de Cristo, en la resurrección de Jesucristo, y para de contar. Pero resulta que había unos personajes que son identificados como los judaizantes. Esos judaizantes eran judíos que habían salido desde Jerusalén, habían estado también allí practicando el judaísmo en Galacia, pero entonces ellos les habían dicho a los de Galacia que se habían convertido al Señor: ojo, si ustedes realmente quieren ser discípulos de Jesucristo, recuerden que Jesucristo es judío, y entonces para ser verdaderos discípulos de Él, ustedes tienen que observar el judaísmo, porque finalmente Jesucristo es judío. Bueno, y claro, Jesucristo es judío desde una perspectiva étnica. Claro, Jesucristo también observó muchas cosas del judaísmo como religión, pero en otras se separa, porque él dice, esto que está haciendo el judaísmo no es correcto. Y él empieza entonces a reorganizar, a reinterpretar textos bíblicos del Antiguo Testamento, textos bíblicos, por ejemplo, legales. Eso se llama halaká, narrativos, que se llama Hagadá, la reinterpretación de esos textos, y entonces empieza a crear algo que no es judaísmo como se estaba trabajando hasta ese momento, porque el judaísmo se había desviado y está desviado de lo que inicialmente el Todopoderoso planteó, pero tampoco es cristianismo tal cual nosotros lo estamos experimentando y lo estamos viviendo en la actualidad, porque decir que Jesucristo es cristiano, reitero, desde la perspectiva del cristianismo en la actualidad, no. Jesucristo no vino a colocar ninguna religión, Él no fundó el cristianismo, ni Dios tampoco es evangélico, ni Dios es judío, no lo es.
Hay que tener en cuenta esos aspectos. Y en el 5:12, Pablo dice, ojalá se mutilaran los que los perturban. Ellos estaban diciendo a los hombres, ojo, si ustedes quieren realmente ser discípulos de ese Jesús judío, pues ustedes tienen que circuncidarse. Y entonces Pablo dice, olvídese, eso no es así. Y Pablo dice, pues si ustedes consideran que para ser salvos, les dice a los judaizantes, pues es necesaria la circuncisión, pues entonces no se circunciden solamente. Pues, ¿por qué no aprovechan de una vez y se castran totalmente? Quítese el pene, ampútese el pene si es que consideran que eso lo está llevando a la salvación. Pero en el cristianismo, o en el evangelio mejor, que yo les estoy enseñando, que recibí del Señor, no es así. Entonces parece que había unos líderes generales y líderes particulares de ese movimiento que estaba dañando el evangelio sencillo, puro, que Pablo había llevado a la iglesia de Galacia. En el 5:10 dice, yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no piensen de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces ya era habitual describir a esos agitadores en las cartas de Pablo, porque en muchas de esas cartas Pablo va a hablar de esa clase de personas, de los judaizantes que vienen a decirle a los cristianos que tienen que observar todas las reglas y las leyes judías para ser salvos, ¿ya? Y entonces esos agitadores eran judaizantes cuya meta era convencer a los cristianos que habían venido, cristianos gentiles, de que además de poner su fe en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, debían también seguir entonces el mismo procedimiento de los que se convertían al judaísmo: aceptar la circuncisión, observar la ley, observar las costumbres mosaicas, comer comida kosher. Todo eso era lo que estaba pasando allí. Entonces, estas personas terminaban atacando el evangelio que Pablo había proclamado entre esa gente, y reitero, era un evangelio muy sencillo, muy elemental. El evangelio siempre ha sido muy elemental, nosotros somos los que lo hemos complicado. Y atacaban, aparte del evangelio que Pablo les enseñó, atacaban también el apostolado de Pablo, diciendo, ese no es ningún apóstol. Lo hacían aparecer como inferior a los apóstoles originales. Recordemos que Pablo siempre ha dicho que el Señor se le apareció a él de últimas como un abortivo, ¿correcto? Y entonces va a decir, no es por allí. Yo también soy un apóstol tal cual como Pedro, como Mateo, como Juan, como Simón, etcétera, etcétera. Entonces Pablo se ve en una grande necesidad de defender por una parte el apostolado y por otra el evangelio que predicaba, para demostrar que él también era llamado por Dios. Perdón, el llamado de Dios no tiene que ser exactamente igual para todas las personas. Dios tiene un llamado para Mateo, para Alfeo, para Leví, para Marcos, etcétera, los discípulos originales, pero él también había recibido un llamado independiente de parte del Señor resucitado, y que ese evangelio que Pablo predicaba venía de la exactamente igual fuente de la cual venía también el evangelio que predicaban los discípulos que habían andado con Jesucristo. Además, también él puede demostrar que cuando habló con los discípulos, los 12 que andaron con Jesucristo, ellos coincidieron que se trataba del mismo evangelio y le dijeron, siga predicando entonces. Y Pablo predica a los gentiles, mientras que personas como Pedro predican al judaísmo. Entonces allí eso es muy importante, esta parte. Y infortunadamente muchos de los cristianos que habían aceptado inicialmente el evangelio con Pablo, ahora cuando escuchaban a los judaizantes, entonces estaban aceptando también la circuncisión y estaban diciendo, hola, sí, esta gente como que tiene razón, nosotros definitivamente, si queremos estar en la verdad, si queremos estar en lo correcto totalmente, tenemos entonces que aceptar la circuncisión. Y entonces muchos de ellos al parecer se estaban circuncidando. En el 6:13 dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. De hecho, los judíos con circuncisión y todo, con comida kosher y todo, con observancia de las fiestas y de la ley judía, ellos no guardaban la ley totalmente, no podían. La ley no se puede guardar, ningún ser humano la puede cumplir aparte de Jesucristo.
Y entonces Pablo les dice, ni siquiera ellos que son circuncidados pueden guardar la ley, y ahora sí vienen entonces a querer que ustedes la guarden y se circunciden. De por Dios, ¿qué es eso? Entonces estas personas se estaban volviendo tan ávidos de guardar y de practicar el judaísmo como los judíos verdaderos, ¿ya? Y entonces hubo una propaganda muy fuerte para ganar con esfuerzos a los creyentes, a los nuevos creyentes gentiles, no para el cristianismo, sino para el judaísmo como tal. Estoy hablando de los judaizantes, la causa judaizante. Entonces, esos personajes, reitero, muy posiblemente vinieron desde Jerusalén. En el Hechos, capítulo 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ojo con eso, ojo con esa herejía. Si nosotros colocamos en nuestra teología, en nuestras creencias, un insumo más diferente al de la aceptación del sacrificio vicario de Cristo, el perdón de los pecados y la salvación, algo diferente a eso, entonces es un evangelio diferente. No es lo que Dios enseñó. En la teología cristiana, evangélica y católica y ortodoxa, etcétera, la única posibilidad y el único requisito para la salvación es la creencia en Jesucristo como único y suficiente Salvador, y su muerte vicaria y su resurrección. Pare de contar. Entonces eso es lo que estaba pasando allí. Entonces este segmento, esta epístola tiene un segmento doctrinal que tiene como intención demostrar que el creyente no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. En el 2.16 de Gálatas dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, la ley no fue dada para salvar al ser humano. La ley fue dada para que el ser humano entendiera que necesita un redentor, un salvador. Eso lo plantea en el 3.19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Entonces la ley lo que propone, lo que pretende, dice Pablo, es mostrarle al ser humano que ningún ser humano puede cumplir la ley a cabalidad. Recuerden que la Biblia hablaba de que el que se halla responsable de un punto de la ley, entonces se hace responsable de toda la ley. Entonces la ley lo que nos quiere decir a nosotros es que nosotros no podemos cumplir a cabalidad la ley, pero que hubo alguien que cumplió a cabalidad esa ley, y que por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio vicario de Jesucristo por nuestro pecado y para nuestra salvación. Que el Espíritu que es dado a los creyentes produce un fruto. Esa es otra enseñanza de Gálatas. El Espíritu que es dado a los creyentes produce un fruto agradable, que ningún esfuerzo carnal puede rivalizar con ese fruto. En el 5.22 en adelante dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y de allí entonces se está desprendiendo ese aspecto. Cuidado, esto que acabamos de leer no lo puedes lograr con las obras de la ley. No lo puedes lograr con la carne, así sencillamente por la carne. Entonces tienes que intentar hacer otras cosas. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Nada por mi propio esfuerzo. Es simplemente, reitero, aceptar el sacrificio vicario de Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Entonces Pablo en realidad se encontraba luchando con esa situación allí para tratar de hacer callar a los judaizantes y también llamar la atención a los perfeccionistas espirituales. Esos perfeccionistas espirituales que decían, si tú no comes kosher, comida pura, que comían solamente lo que podían comer solamente los judíos, entonces no es correcto, no puedes hacerlo, imagínense. O por otro lado, entonces, si usted no se circuncida no será salvo. Si usted no observa las leyes, las reglas, las fiestas judías, entonces olvídense que va a poder ser salvo. Y entonces a ellos se les va a decir, no es así ese tema.
Habían tomado la doctrina paulina también, por otro lado, la de la libertad de la ley, y la habían llevado a extremos peligrosos la gente de Galacia, como habían hecho también la gente de la iglesia de Corinto. Ese es un gran problema muy serio, sobre todo cuando la gente que trabaja mucho el concepto de gracia, lo trabajan a tal extremo que ya como que, no, pues pecamos, pero como estamos en la gracia, no, pues pecamos, pero como como Jesucristo ya pagó por nuestro pecado, entonces no hay problema, y ahí hay un peligro muy grande, ¿ya? Entonces eso es bastante fuerte, otro tema que Pablo está trabajando ahí en Gálatas. Entonces, Pablo está lidiando con la iglesia de Gálatas, advirtiéndoles, enseñándoles una vez más de que ese concepto de los judaizantes no era lo correcto. Entonces, la carta está dirigida a esas iglesias de Galacia, según dice en el 1:2, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Lamentablemente, este término Galacia es muy ambiguo, porque el término es aplicado a un gran territorio geográficamente hablando, ¿ya? Ese término Galacia pues venía de los galos, ¿correcto? Los galos era un pueblo de origen celta, pero entonces en el momento en que Pablo escribe, Galacia podría referirse o bien a la parte norte del territorio o a la parte sur del territorio. La parte norte del territorio estaba originalmente ocupada por los galos precisamente, y por eso se llamaba Galacia. O de pronto se dice que cuando Pablo habla de Galacia podría incluir absolutamente todas las provincias, y que incluiría las ciudades de Gálatas, de Antioquia, de Pisidia, de Iconio, de Listra, de Derbe, ¿correcto? Y Pablo había visitado todos esos lugares allí en su primer viaje misionero y en el segundo viaje también. Entonces, el encabezamiento de la epístola es, reitero, muy ambiguo, porque no se sabe realmente a cuál de los dos sectores estaba Pablo escribiendo la carta, o si realmente a todo el sector de Galacia, el sector geográfico que se llamaba Galacia. El problema es que para los del sur no era muy adecuado que Pablo los hubiese llamado los de Galacia o los Gálatas, porque ellos se habían sentido ofendidos, porque no se consideraban originarios de los galos, ¿correcto? Ni nada por el estilo. Entonces, reitero, es un poco ambiguo de si la carta estaba escrita para toda la región de Galacia o solamente para la región norte, que era donde originalmente se les llamaba los de Galacia, por ser descendientes de los galos, ¿correcto? Entonces, allí hay que tener en cuenta ese aspecto. Pero bueno, son cositas allí que hay que trabajar. El asunto es que la carta tiene unas características bastante importantes. Por ejemplo, una de las características de la carta es que Pablo, si hay quizás una carta en la cual está siendo bastante violento con la manera en que habla, es Gálatas. Sobre todo cuando Pablo se refiere a los judaizantes, en el ejemplo que leíamos ahorita. Pues si ustedes creen que circuncidándose son salvos, pues entonces no se circunciden, cercénense ese pene, quítenselo totalmente con testículos y todo, si es que creen que van a ser salvos por eso. Entonces reprendía bastante a los Gálatas. En el 4:20 dice: quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, asombrado en cuanto a ustedes. Por otro lado, también otra característica de la carta es que hay una ausencia de la acción de gracias al principio de la carta. Recuerde que en las cartas de Pablo siempre dice: doy gracias a Dios por ustedes, etcétera, etcétera. No, en la carta de Gálatas no está como esa acción de gracias al principio de la carta, porque está estrechamente ligada a ese sentimiento de enojo, de preocupación, de asombro de Pablo, porque es que ¿cómo ustedes se dejan llenar la cabeza con esos cuentos? Hola, ¿cómo es que ustedes les van a creer a esas personas que están diciéndoles que ustedes tienen que guardar todas esas costumbres y leyes judías para ser salvos? Eso no es cristianismo, eso no es el evangelio que se les enseñó. Resulta que desde el principio siempre se peleó allí esa situación de que si el cristianismo iba a depender del judaísmo, o que si el cristianismo iba a ser autónomo.
que sí iba a tener su propia autonomía y se decidió que efectivamente el cristianismo debería tener su propia autonomía. Perdón, genial, porque el judaísmo y las escrituras sagradas del judaísmo prestan un servicio muy importante en cuanto a ilustración, en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanzas de lo que fue el pasado y de la promesa del Mesías. Pero ese Mesías ha venido y entonces el judaísmo no lo quiso aceptar. Entonces ellos empiezan a predicar un evangelio que posteriormente se les llamó a esos que seguían a Cristo de una manera peyorativa, despreciativa, como insulto: cristianos, los cristianos. Pero los llamaban, reitero, de una manera despreciativa y humillativa. Y entonces, pero no es que Cristo haya dicho: vengo a fundar una religión y la religión que vengo a fundar se llamará cristianismo. No, Pablo tampoco. Recuerden, les estoy diciendo que ese nombre se lo colocaron incluso gente que no era ni siquiera cristiana, impíos, gentiles, ¿correcto? Entonces Pablo tiene la urgencia de enfrentar ese problema frente a frente y rescatar a los gálatas de las garras del error en el que ellos estaban metiéndose allí. Entonces Pablo estaba tremendamente enojado y no le importaba demostrar en su carta explícitamente el enojo que tenía. El apóstol Pablo entonces demuestra gran versatilidad en su presentación al recurrir a la escritura, a la experiencia, a la lógica, a las advertencias, a las exhortaciones y otros métodos exegéticos, prácticos, dogmáticos, pedagógicos, didácticos, para lograr la meta de decirles que lo que estaban haciendo estaba mal allí. Entonces, por eso se escribe la carta a los Gálatas, que es una carta precisamente bastante autobiográfica. Hay dos cartas de las de Pablo que son bastante autobiográficas. Una es esta de Gálatas y la otra es la segunda de Corintios. Y obviamente Pablo está rasgándose las vestiduras, dejándose ver muy íntimamente con lo que él quiere, con lo que él persigue, con lo que él cree, correcto, para que ellos entiendan de qué se trata todo este asunto. Entonces, en los primeros dos capítulos, en los que hay un elemento personal que cobra mucho mayor relieve y aparecen también las referencias al Evangelio. Entonces, ahí en esos capítulos Pablo demuestra, reitero, toda su idiosincrasia, lo que él es, lo que él persigue, lo que él cree. El apóstol Pablo cita su experiencia debido al peso que la experiencia que él ha tenido tiene en los asuntos que él está discutiendo en la carta. Pablo en Gálatas está diciendo: muchachos, yo esto que les estoy diciendo, esto no es carreta, esto no me lo inventé, yo no soy un novato en esto, yo tengo muchísima experiencia en lo que les estoy diciendo. Créanme lo que les estoy diciendo, porque es así. Ustedes no tienen de ninguna manera por qué observar las leyes y las costumbres judías, nada de eso. Y en el 6:11 se presenta el cierre de la carta, porque es bastante curioso que Pablo realmente no escribía sus cartas. Ellos tenían unos secretarios que en la Biblia, o que se les llama usualmente escribas o amanuenses, correcto, eran secretarios privados que ellos utilizaban para escribir sus cartas. Y Pablo también lo único que hacía era firmar sus cartas. Pero Gálatas, en el capítulo 6, versículo 11 en adelante, es el mismo Pablo el que escribe con su puño y letra. Estos pasajes han sido de pronto interpretados de diferentes maneras. Miren lo que dice: miren con cuán grandes letras les estoy escribiendo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes los circunciden para gloriarse de su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo el Señor. Amén. Pablo había sido circuncidado, porque recordemos que Pablo, antes de tener ese encuentro con el Señor, era judío, ¿correcto? Pero él, que había practicado y participado y que tenía la circuncisión en su cuerpo, él dice: eso no es necesario, eso no es importante, no le ponga problema a eso y no le ponga más valor a lo que tiene la circuncisión. Y Pablo termina diciendo en su pasaje:
de ahora en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Y esas marcas del Señor no son la circuncisión. Las marcas en el cuerpo de Pablo, por ser servidor del Señor, eran los naufragios, eran las cárceles, eran los azotes, eran las afrentas, era el hambre, era la desnudez, el frío, el cansancio, todos los peligros de muerte por los cuales había pasado, y que eso era verdaderamente lo que representaba ser un siervo y un seguidor del Todopoderoso. De ninguna manera ser entonces circuncidado era una señal importante de ser un seguidor del Todopoderoso. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y les resalta esas principales verdades del Señor, correcto, en la parte final de esta carta que leímos allí. Ahora, por otro lado, esta carta de Galacia, o la carta a los Gálatas, es la única carta de Pablo que está dirigida a un grupo de iglesias, no solamente a una. La carta de Corintio solamente está dirigida a una iglesia, y así sucesivamente, pero la carta de Gálatas a la región de Galacia, que muy posiblemente fue, reitero, la parte norte de esa región. Entonces es bastante importante allí este tema de la simplicidad del Evangelio. Precisamente parte de la enseñanza de Cristo en el Evangelio fue esa. Recuerden que Jesucristo les decía a los escribas, fariseos, que colocaban cargas en la gente que ellos no eran capaces de mover ni siquiera con un solo dedo. Entonces, el asunto es que no era solamente leer la Biblia e interpretarla, sino que el pueblo tenía que decir: no, espere, porque es que tal rabino dijo tal cosa, tal escuela de rabinato dijo ABC, y colocaban unas cargas muy grandes con esas explicaciones que daban. Y entonces Pablo dice: un momento, el Evangelio es una cosa simple. El Evangelio simplemente se trata de creer en el Todopoderoso, de pureza, de santidad, de vivir lo que el Maestro dijo y para de contar. ¿Se necesita acaso algo más que la fe en Cristo Jesús y su obra cumplida para ser admitido en la iglesia invisible, en la iglesia universal, en la iglesia que Jesucristo vino a establecer el reino de Dios en la tierra, pero que no es, reitero, en sí una religión? Entonces, esta epístola a los Gálatas responde a esa pregunta de modo elocuente. No necesitas absolutamente nada más que la simpleza del Evangelio. Aquí hay una situación un poco fuerte que nosotros la estamos observando incluso en la actualidad. En la actualidad hay unos grupos que se llaman judio-mesiánicos. Los judio-mesiánicos son un nuevo grupo, ha incursionado hace más por ahí que unos 25 o 30 años, no es tan antigua, digamos, la parte moderna del judio-mesianismo. Pero resulta que aquí en Gálatas y en los otros escritos de Pablo se está trabajando muy fuertemente con los judaizantes, contra los judaizantes. Ahora, nosotros no podemos colocar en un mismo saco a todos los grupos esos que, como con el nombre de judaizantes o con el nombre de judio-mesiánicos. Bueno, la verdad es que judio-mesiánicos somos todos, incluso los mismos judíos son judio-mesiánicos en el sentido de que están esperando al Mesías, ¿correcto? Nosotros, según la doctrina cristiana, evangélica y cristiana católica y cristiana griega ortodoxa, cristiana copta y todas las facciones del cristianismo, pues se acepta a Jesucristo como el Mesías prometido, como Señor, Salvador, Dios encarnado, etcétera, etcétera. Pero el asunto acá es que hay muchos de esos grupos, pero reitero, los grupos judio-mesiánicos no son uno solo. Hay una infinidad de grupos muy grande, y todos esos grupos creen cosas diferentes. Y aquí hay una situación porque obviamente hay muchos evangélicos, sobre todo son los evangélicos los que están migrando para estos grupos. Aquí yo no le voy a decir si está bien o no está bien. Eso es una decisión suya. Considero que usted tiene la sabiduría, que tiene la luz del Señor para trabajar esos aspectos. Y reitero que se tendrá que avalar todo lo que los grupos judio-mesiánicos están haciendo,
o que por otro lado se tiene que rechazar todo lo que ellos están haciendo. No, ni rechazarlo todo ni aceptarlo todo. Pero reitero, habría que mirar grupo por grupo qué es lo que ellos están enseñando, qué están practicando, para decir qué está bien y qué está mal. Muchos de esos grupos se circuncidan a los hombres inmediatamente y están teniendo esa práctica. Aquí Pablo está diciendo eso no es correcto. Otros de esos grupos no se circuncidan. Muchos de esos grupos comen comida kosher, otros dicen no le prestan tanta atención a eso. Muchos de esos grupos están observando las fiestas judías. Curiosamente, yo tengo muchos estudiantes y tengo amigos que son de grupos judío-mesiánicos, ¿correcto? Y que aman al Señor, ¿correcto? Justo en esta semana, ellos están celebrando Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, ¿correcto? La están celebrando, terminando de celebrar también el Yom Kippur, terminando de celebrar también algunas fiestas, y luego empieza Sukkot. 7 días o 8 días más o menos dura esa fiesta. Y es espectacular ver y, digamos, presenciar. Me invitaron a una, presenciar todo lo que se está haciendo. Es bonito, es agradable, correcto, conocer todos esos asuntos allí. Reitero que aquí hay que saber muy profundamente qué cree cada uno de esos grupos. Por otro lado, hay algunos de esos grupos que piensan que por decir Yeshua HaMashiach, o tener allí en el altar un shofar, una menorá, o cualquier otro símbolo, porque el cristianismo está lleno de símbolos, el judaísmo está lleno de simbolismos, está lleno de símbolos, de minucias. Pero el hecho de que usted abrace todas esas minucias no lo lleva a usted a estar más cerca de la verdad, ni lo lleva a usted a ser más fiel a la doctrina, ni lo lleva a usted mucho menos a entonces ahora sí se va a ganar el cielo porque está practicando lo que es más próximo al judaísmo. No. Si usted considera que usted necesita observar las fiestas, yo no soy nadie para decirle no las observe. Pero si usted piensa que por observar las fiestas judías está más cerca de la verdad, está más cerca de Dios, o que Dios le va a dar en la espalda una palmadita y le va a decir, así era, amigo, usted sí la entendió. No, no es así. No es así. Nosotros tenemos que entender y aprender como a discernir lo que es, por una parte, cultural y lo que es teológico. De ninguna manera se puede trabajar lo cultural con lo teológico como una sola cosa. Entonces, por ejemplo, de todo esto de la Biblia, de todo el mensaje veterotestamentario, hay cosas que toca dejar allá, cosas culturales, porque si no, entonces habría que decir, ojo con raparse la barba. Cuando uno tiene la barba, pues cuando le sale, cuando le gusta dejársela, es genial, pero uno tiene que tener. Yo tengo allí máquina y tengo que estar raspándome todo ese asunto porque si no, pues eso crece y crece de una manera bastante descontrolada, rápida, desordenada, etc. Pero la Biblia dice que ni siquiera los judíos podían cortarse la punta de la barba. Entonces habría que empezar a mirar cosas que yo puedo observar y que debo observar en mi cultura no judía, porque no soy judío, en mi cultura colombiana. He escuchado mucho a rabinos judíos hablando de grupos judío-mesiánicos y hablando de otros que llegan al judaísmo ortodoxo. Reitero, muy válido y respetable para algunos. Si consideras que este es el camino, ve por ahí. Pero aquí lo que yo quiero es como tratar de arrojar una luz a partir de este concepto de Gálatas y de lo que está pasando en Gálatas, y diciendo, ojo, si eres cristiano, no tienes por qué observar las normas de los judíos en comer comida kosher, en comer, en circuncidarse, en guardar las fiestas. Eso de las fiestas, lo que hay que extractar de allí es el elemento teológico. Cada una de esas fiestas tiene el elemento teológico. Entonces, Pesaj, ¿qué es Pesaj? Recordemos que Pesaj enseña la liberación del pueblo de Israel de Egipto, la liberación de la esclavitud, de cómo Dios te sacó de allí,
Entonces esa es la enseñanza que yo tengo que sacar de allí, ¿correcto? Pero celebrar Pesaj tal cual como ellos la celebraban, no necesariamente tengo que hacerlo. Ahora, si usted, reitero, lo quiere hacer, no se va a condenar por eso tampoco. Hablando de nuestros hermanos judio-mesiánicos, no se va a condenar. A menos que usted crea que es salvo porque usted está guardando las fiestas judías. Y entonces, bienvenida a Hanukkah, bienvenida entonces Sukkot, bienvenido entonces Yom Kippur y bienvenida a Pesaj. No es por ese lado. La salvación, para la salvación según el cristianismo, es único y suficiente Jesucristo y su muerte vicaria y resurrección. Para de contar. ¿Ya? Ahora, sí tenemos que imitar algo muy importante que he visto. Les decía que tengo realmente muchos estudiantes en GESE Internacional, judíos, judio-mesiánicos, que están muy interesados en aprender los idiomas. Aplaudo eso. Genial porque lo están haciendo. Porque la verdad es que el cristianismo evangélico y el cristianismo católico necesitan una reforma. Los vientos de la reforma del siglo XVI ya no alcanzan a soplar en el siglo XXI. Se necesitan nuevos reformadores. Se necesita gente que diga, esto hay que cambiarlo. Y curiosamente, la reforma que necesita el cristianismo en la actualidad está direccionado al conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y estos grupos judio-mesiánicos están llevando la delantera en el conocimiento, en el análisis de la Biblia desde los idiomas originales. Recordemos nosotros, cuando se estaba trabajando la Vulgata Latina, el que la trabaja, recordemos que dice, es necesario volver a encender esas dos antorchas del hebreo y del griego. Y esa es una excelente manera de provocar un avivamiento en la vida de las personas. Y eso lo están haciendo nuestros hermanos judio-mesiánicos. Allí nosotros deberíamos, como cristianos, en lugar de estar hablando esa basura de la teología de la prosperidad, y en lugar de estar hablando de pactos, de primicias y de explotando a la gente, ¿por qué mejor no nos ponemos a estudiar hebreo y griego? ¿Y por qué no mejor nos ponemos a estudiar la Biblia de la manera tan profunda como la estudian nuestros hermanos judio-mesiánicos? ¿Qué pasa allí? Nosotros no podemos botar el agua sucia con el niño cuando lo lavamos allí. Es decir, reitero, tenemos que analizar muy detenidamente lo bueno y lo malo de cada una de las prácticas religiosas y quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Y estoy hablando del cristianismo evangélico también. Qué cantidad de cosas malas se están trabajando y que es necesario que nosotros las desechemos y que abracemos las cosas que realmente son adecuadas y son correctas. Y eso es lo que está pasando con el libro de Gálatas. Esta epístola iluminó la mente de Lutero en la Reforma y lo capacitó para permanecer firme sobre el principio de la, justificación solamente por la fe. Somos justificados única y exclusivamente por la fe. Entonces eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta allí. No caigamos en el peligro de los judaizantes, mis apreciados hermanos judio-mesiánicos. Ojo con eso. No caigamos en el peligro de los judaizantes, señores cristianos evangélicos y cristianos católicos. No es correcto. Hay que tener en cuenta esa parte. Entonces Pablo en Gálatas tiene que enfatizar fuertísimo su apostolado, y eso se ve en el capítulo 1, versículo 1 al 9, porque ellos estaban diciendo, eso ni siquiera apóstol es, ¿ya? Y entonces Pablo, reitero, está asombrado, preocupado y enojado porque están ustedes prestándole atención a una cosa que no es ni siquiera evangelio, a un evangelio extraño, diferente al que yo les enseñé, porque yo se los enseñé porque lo recibí de parte del Señor, ¿ya? Entonces en el 1.6 dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero ojo con ese detalle, dice Pablo, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Testamento, para los falsos profetas había una pena de muerte, según dice Deuteronomio 13.5 y Deuteronomio 18.20.
Y entonces, ¿qué pasa con esos falsos profetas que están trabajando en la iglesia de Galacia y que ustedes no les están impidiendo, sino que al contrario están cayendo en sus falacias? Ojo con eso, ¿ya? El Evangelio, Pablo está enfatizando que hay que preservar el Evangelio en su pureza, proclamarlo en su simplicidad. El Evangelio precisamente es dado para quitar toda esa cantidad de cargas que el judaísmo había traído a la gente y que no nos llevaba a la salvación. Y entonces el Evangelio viene es a decir, esto es sencillo, esto es elemental, esto no es para nada complicado. Ame a su Dios, ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Eso es lo que se está trabajando allí en la carta de Gálatas. Y que Pablo dice, ese evangelio que yo les he predicado me llegó directamente del Señor. No le debo las enseñanzas a los otros apóstoles. Eso dice en el 18, en el 1, 18, 24. Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo y el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir que aquel que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Eso es lo que está trabajando allí. Luego viene el cuerpo principal de la epístola en los capítulos 3.1 al capítulo 4.31. Y en esa parte de la epístola se ocupa en mostrar que el evangelio está basado en la gracia divina, no en las obras de la ley. Ojo con eso. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo? El evangelio es gracia. Si yo me preocupo por cumplir las obras de la ley, sin la gracia del Señor no voy a llegar absolutamente a nada. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar a la iglesia. Claro, hay que cumplir la ley, pero entendiendo que la ley no me lleva a la salvación. El que me lleva a la salvación, reitero, del cristianismo es la muerte vicaria de Jesucristo, su resurrección. Eso es lo que está planteando allí. Entonces, esa gracia del evangelio estuvo también vigente en la experiencia inicial de los Gálatas y también en la fe de Abraham. Mire lo que dice en el 3 del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, cuéntenme ustedes. Ustedes tienen al Espíritu Santo en sus vidas, pero ¿cómo lo recibieron? ¿Por cumplir la ley o por la fe? Obviamente la respuesta era por la fe. ¿Ustedes son tan necios? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír en la fe? Está muy claro el asunto allí. Y luego dice en el 3 del 6 al 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ahí está. ¿Y por qué habla en contra de la ley? Porque la ley es portadora de maldición. En el 3 del 10 al 14 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado esta parte en eso. Entonces la ley fue dada no para salvar al mundo, porque nadie fue salvado por la ley. La ley fue dada para que los hombres entendiéramos que necesitamos un Salvador.
Eso es lo que se propone en el capítulo 3, versículo 19 al capítulo 4, versículo 7. Entonces, si ustedes estaban esclavizados en la ley, Dios los rescata a través del mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cómo es que quieren volverse a poner bajo esclavitud nuevamente? A ver, por Dios, ¿por qué han de ponerse los creyentes bajo la esclavitud de la ley? Eso lo dice en el 4, del 8 al 11. Y dice, les ruego volver a aquellas relaciones cordiales que existían entre los lectores y el escritor, entre los de la iglesia de Galacia y Pablo, cuando él les habló del Evangelio. Eso está en el capítulo 4, del 12 al 20. Y en los capítulos 4, 21 en adelante, hace esa alegorización entre Sara y Agar, como los representantes de los pactos de la ley y de la promesa. ¿Correcto? Ahí está. Y luego viene la sección final del capítulo 5, 1 al 6, 15, que trata de la aplicación del Evangelio en términos de libertad. Somos libertad. Y dice que el Evangelio es amor. 5 del 13 al 15, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor de los unos a los otros. Porque toda ley es esta, sola palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amen a su prójimo como a sí mismos. Pero si ustedes se muerden, se comen unos a otros, cuidado, miren que no se consuman unos a otros. Y también habla del fruto del Espíritu que leíamos ahorita más adelante. Habla también del servicio útil en el capítulo 6 del 1 al 10, de la separación que tenemos que tener con el mundo, del 6 del 11 al 15. Y entonces termina hablando o haciendo una oración, hablando de su testimonio personal y hablando de una bendición. Y eso es de lo que se trata la carta de Pablo a los Corintios. Aquí tenemos entonces que volver, reitero, por una parte, mis apreciados hermanos, que estamos en el cristianismo evangélico, que estamos en el cristianismo católico. ¿Qué necesitamos nosotros renovar de nuestro cristianismo? Del cristianismo que estamos practicando, ¿qué necesitamos renovar? Ojo con eso, porque eso es muy importante. ¿Qué necesitamos cambiar en este momento? ¿Qué necesitamos empezar o seguir haciendo porque lo habíamos abandonado? Y por otro lado, mis hermanos judío-mesiánicos, de lo que estamos practicando realmente, ¿qué es absolutamente vital para la salvación? Analicemos esos conceptos y echemos una revisión permanentemente revisemos aquello en lo cual nosotros creemos y si está realmente de acuerdo a la Escritura. No un esnovismo, no una moda, no una tendencia que eso es lo de ahora, eso es lo que se está trabajando. No, nosotros debemos mantenernos firmes al mensaje cristocéntrico, a los principios divinos establecidos en la palabra de Dios, no a dogmatismos de denominaciones, no a costumbres de denominaciones que han hecho que muchos salgan del cristianismo evangélico y vayan a judío-mesiánicos. Y no estoy diciendo que como ahora salen los judío-mesiánicos ahora se van a condenar, no. Estoy diciendo que hay que revisar permanentemente aquello en lo que creo y aquello que estoy practicando, para que nosotros tengamos en cuenta qué es lo correcto, qué no es correcto, qué es cultural y qué es teológico, qué debo observar de allá y qué definitivamente ya no tiene valor para seguirlo observando, porque ya fue reemplazado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Son grandes preguntas que nos debemos formular nosotros y que tenemos que tener mucho cuidado con ellas, con lo que practicamos. No me corresponde a mí decir quién se salva, quién se condena. No me corresponde a mí simplemente decirle, ojo que lo que estás haciendo está mal. Me corresponde a mí estudiar el texto bíblico, estudiar el mensaje bíblico y con base en eso sacar ciertas decisiones para nuestras vidas. Les dejo esta pequeña enseñanza de parte de Dios, de parte de GC Internacional, para que sobre todo estemos reevaluando y de que estemos trabajando porque realmente sí necesitamos un avivamiento. El avivamiento estoy seguro que va por el lado de los idiomas, del estudio de la Biblia,
de la interpretación correcta de la Biblia, de la práctica de esas enseñanzas que podemos sacar de allí. Por ahí va. Y desde esa perspectiva, creo que nuestros hermanos judíos mesiánicos nos están llevando una delantera, ¿ya? Pero por otro lado, ojo con caer en las minucias del judaísmo ortodoxo. Porque si Jesucristo vino a hablar no de judaísmo, sino a hablar del reino de Dios que ha llegado, es porque el judaísmo no fue la gran panacea, ni presentó la definitiva solución para los problemas que había para el ser humano. Y por lo tanto no puedo devolverme a aquello a lo cual Cristo dijo, no es por allí. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener una mentalidad crítica permanentemente. Que el Señor nos ayude y que podamos vivir cada vez más fielmente ese mensaje de ese principio divino establecido por el Todopoderoso para nosotros allí. Y entender que esto es más simple de lo que nosotros queremos hacer. Somos nosotros los que complicamos el Evangelio. El Evangelio realmente es muy, muy simple. Y lo que tenemos es que buscar esa simplicidad y practicarla. ¿Correcto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Somos GC Internacional. El Todopoderoso les bendiga y que podamos realmente hablar y practicar lo que Dios quiere, exige y espera de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor. Guíanos, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser instrumentos de tu paz. Queremos ser embajadores de tu reino. El reino de los cielos que ha llegado. El reino de Dios que ha llegado, Señor. Te lo pedimos para tu gloria y honra. Hay poder en tu nombre para siempre. Eres todopoderoso, creador del universo, no hay otro como tú. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Permite que estas palabras, Señor, calen en la mente, en el corazón, en la vida de las personas que tienen que escucharlas, Señor. Y que podamos ser, Señor, de instrumento y de bendición para todos. Para tu gloria y honra. Amén. El Señor les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos.